Muy bien. Muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Hoy vamos a ver un tema. De hecho, el mensaje que compartí la semana pasada, pues doy por terminado lo que quería compartirles de ese tema acerca de servir a Cristo en libertad. Hoy vamos a ver esta enseñanza que se titula La fe que nos hace actuar. Bueno, normalmente es la norma que nosotros practicamos, la fe que nos hace recibir, pero Dios quiere mostrarnos que hay una fe que da fruto y es la fe que nos hace actuar. Normalmente pues es común que tengamos fe en las cosas que pedimos a Dios por nuestro día a día, por nuestra salud, por nuestros cuidados. Pedimos a Dios por las necesidades y es una fe que se basa solamente en recibir, y es una fe hasta cierto punto no es la fe perfecta. La fe perfecta, la fe que nos mueve en la voluntad de Dios, en la dirección de Dios, esa es una fe perfecta. Así se titula La fe que nos hace actuar. Y voy a ir enfocando pues estos puntos. Primeramente, estoy tomando el pasaje de Juan 4, 46 al 53 y voy a leer los primeros versículos en esta parte del 46 al 50. Dice: la fe que depende de las señales no es una fe perfecta. Es decir, nosotros esperamos recibir, ver señales, ver milagros, ver prodigios, pero esa fe no es la fe que nos hace vivir en la voluntad de Dios. A partir de versículo 46, Juan 4, 46, dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este oficial del rey era un ciudadano romano. Se les llamaba reyes a los que estaban gobernando varias provincias, y aquí posiblemente era el rey Herodes, un oficial romano que había oído y quizás había visto los milagros, las señales que Jesús había hecho, y dice que tenía un hijo que estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Bueno, hasta ahí vemos una fe que espera recibir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Aquí está tocando el punto que Jesús espera ver en nuestros corazones. Dice que le rogaba que descendiese y sanase a su hijo. Él quería ver presencialmente que el Señor quizá ungiera o le hablara o tocara a su hijo y se levantara. Bueno, pero el Señor aprovecha esta ocasión para señalar este estándar de fe que Él espera ver. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Bueno, en esta parte es donde la mayoría de la gente vive su fe, en ver que Dios le da lo que le pide, lo que necesita.
el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Sigue él esperando una respuesta de recibir como él quiere o como él necesita, o como la urgencia que tiene de que salve a su hijo. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Bueno, este es el punto donde Dios está actuando en nosotros, los creyentes, que nosotros creamos la palabra y vayamos en la dirección que Él quiere que vayamos. Ve, dice: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Bueno, lamentablemente nosotros no crecemos en la fe, no crecemos en la gracia. El Pablo describió a los corintios como niños que solamente recibían la leche, pero no el alimento sólido. Y tristemente, pues muchos cristianos están estacionados ahí, igual que la gente que pues cree en Dios, en el Dios que le ha dado las cosas que necesita, que le ha dado un hogar, una familia, le dan gracias solo por ver, en este sentido general, las señales de un Dios que da y que da. Pero aquí el Señor llevó a este hombre necesitado a que creyera la palabra de Dios. Eso es la fe que nos lleva a hacer las obras que Dios quiere que hagamos, creyendo que Él está en esa palabra. Él nos llama, dice que a los que antes conoció, a estos justificó, a los que justificó, a estos también llamó. Bueno, Él ya hizo esa obra para incluirnos en su familia, en sus hijos, en su potestad, en sus planes eternos. Pero dice: a estos también llamó. Y dice en otra parte que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Jesucristo. Bueno, aquí es donde Dios nos quiere ver a nosotros como los que hemos creído en Cristo para ir al cielo. Nosotros empezamos bien, empezamos por la fe en la palabra de Dios. Nosotros creímos, nacimos de nuevo, pudimos iniciar una nueva vida según Dios, quebrantamos muchas costumbres, tradiciones, círculos viciosos, fueron quebrantados y tuvimos la fuerza para empezar una vida en la luz de la palabra, en la guía de la palabra, en la autoridad de la palabra. Todos nosotros hemos experimentado la fe que Dios espera. Cuando lo primero que se nos dijo era que Cristo había muerto por nuestros pecados, que había resucitado, que estaba a la diestra de Dios y que además Él estaba tocando la puerta de nuestro corazón para entrar, creímos esa palabra. Y el haber creído esa palabra nos hizo caminar en la dirección que Dios quería. Él quería que recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y Dios respondió. Las señales, la fuerza de un nuevo nacimiento nos hizo quebrantar aquella manera de vivir y empezar a edificar una nueva vida por fe. Esa nueva vida empezó a edificarse
por la guía de la palabra, por la autoridad de la palabra. Empezamos los cambios, pero en la dirección que Dios nos estaba enseñando con su palabra. Bueno, pero de pronto nosotros quitamos la vista de esa guía de la palabra y empezamos, como vivíamos antes, a vivir solamente en un Dios que nos da y que nos sostiene y que nos cuida y que guarda a nuestros hijos, y nuestro crecimiento en la fe se detuvo. Nuestro crecimiento en la gracia se paró. Fuimos porque se pierde la visión de que la fe viene por oír y el oír viene por la palabra de Dios. La fe que está basada en la palabra de Dios es la que nos hace conocer sus promesas, conocer sus maravillas, nos hace conocer el fruto de la semilla que vive en nuestro corazón, y todo el fruto que se produce es conforme a Cristo, conforme a la naturaleza de Cristo. Pero eso se detuvo porque quitamos la vista de la palabra de Dios, de su llamamiento santo. De pronto perdimos la visión de la fe y muchos no han recuperado más la visión como empezaron. Dice en Colosenses: de la manera que recibisteis a Cristo, de esa manera permaneced en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Bueno, Él dice, igual, toda tu vida va a ser oyendo su palabra y caminando en la dirección de lo que Él te dice. Bueno, ese es el punto que estamos tocando aquí, y es el punto que el Señor tocó con esta persona. Él era un creyente de Jesús como una persona que hacía milagros, que tenía el poder de sanar, y con eso él estaba suficiente, contento, conforme. Pero bueno, esto quedó escrito a favor de él, de su familia. Ahora vamos a ver este punto. La autoridad de Jesús está en su palabra y no en las señales. Bueno, las señales, Dios hizo muchas señales a través de Jesús. En este mismo lugar de Caná de Galilea había convertido el agua en vino, pero era una señal para que vinieran a Él, para que creyeran su palabra. Y hubo muchos seguidores de estos. En una vez un grupo de personas siguieron a Jesús después de haber sido alimentados en aquellos pececillos y aquellos panes que el Señor multiplicó. Y el Señor les dijo: pues ustedes me siguen porque comieron el pan y se saciaron, no porque hayan visto las señales y hayan creído en mí. Bueno, ellos tenían esa fe solo de recibir. Dios no quiere mostrar su gloria sino por nuestra vida de fe. Ese es un fruto del Espíritu de Dios. Ahora, en esta parte, siguiendo este pasaje, en el versículo 51 dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. ¿Qué creyó? ¿No vieron a Jesús como nosotros? Nosotros creemos en el Jesús de la Biblia, en el Jesús de las Escrituras.
¿Cuántas personas dicen que creen en Jesús, pero creen en el Jesús que hace señales, milagros, pero no creen su palabra para venir a Él? Entonces, aquí sucede el fruto de la fe en la palabra. Dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Exactamente la palabra. Y creyó él con toda su casa. Saben que este hombre representa representa un creyente de fe. Esto es lo que llamamos un creyente de fe. Y el fruto de un creyente de fe es que los de su casa creen en la palabra por la fe de él. Por eso hay muy poco fruto en los creyentes, porque no están viviendo en la palabra. Están viviendo en un Dios que los cuida como niños espirituales. Y muchas personas dicen, pues es lo mismo, yo también creo igual. A mí Dios me ha sanado y Dios me ha salvado de muchos peligros y así. Bueno, pues tú eres un niño espiritual que no puedes mostrar tu fe en la palabra de Dios. Él se manifiesta su voluntad. Si alguien no conoce su voluntad, Dios no puede manifestarse en él. La familia creyó en el Jesús que tiene la autoridad. Y así es la figura para nosotros. Que seamos cristianos de fe porque estamos viviendo y caminando. De hecho, este hombre recibió una doble bendición o triple. Y ahora él tenía una fe en la palabra de Dios. Su hijo había sido sanado y su familia creía en el Dios de la palabra, en el Dios de la Biblia. Bueno, es tan, velado el testimonio de los cristianos que están viviendo en el mismo Dios que el mundo cree, pero no están viviendo ellos como empezaron, creyendo en la palabra de Dios. Tenemos otro punto aquí. Podemos creer en el Dios que da señales, pero no creer en su palabra. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y creyó él con toda su familia. Bueno, vamos a ver aquí este pasaje que es Romanos 10 al 13. Aquí ahora Dios está enfocando sobre este mismo tema la fe que Él espera ver. Dice, desde el 10:9 al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Miren, creer la palabra de Dios, la palabra de Cristo, es creer como el que tiene la autoridad para mandar que las cosas sean hechas. Eso significa el Señor, el que tiene la autoridad, el poder. Él nomás dijo, ve, tu hijo vive. Bueno, hay mucha diferencia en aceptar a Jesús como un Jesús que nos da buenas cosas, que nos ama, que nos quiere, que nos prefiere, y no creer en Jesús como el Señor.
Muchos cristianos no están creyendo en Jesús como el Señor de sus vidas. Si ustedes, el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Bueno, si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros empezamos creyendo esto, que Jesús decía que Él quería vivir en nuestro corazón porque ya había resucitado de los muertos. Y lo aceptamos según la palabra, lo aceptamos como el Señor, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tu boca confiesa lo que tú tienes en tu corazón, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado de renunciar a creer en la autoridad del hombre. El Señor dijo, ustedes, ¿cómo decís? Si han creído lo que los hombres dicen, pues si ustedes creen el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Bueno, creemos la filosofía del mundo, creemos la dirección del mundo, los principios del mundo. Todo está enfocado en una vida pasajera, en una vida temporal, en una vida terrenal. Y es triste no tener una visión de la vida eterna. Dios el Padre dijo esto de su Hijo, y es un versículo muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que dice el Padre de su Hijo. El que cree en su palabra, el que cree en su doctrina, en sus promesas, en sus mandamientos, para que no te pierdas en el testimonio de lo que los hombres dicen. Bueno, y luego en este mismo pasaje dice, a partir del versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando tú hablas con Él, cuando abres tu corazón delante de Él y hablas de tú a tú con Él, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo abrirán su corazón y le dirán, yo creo la autoridad que tú tienes? Dime qué quieres que yo haga. Yo creo en ti como el Señor de mi vida. Confío en ti. Estoy dispuesto a vivir contigo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, este hombre trajo el testimonio de Dios a su casa, y esta familia creyó en el Jesús que tenía la autoridad,
Y seguramente en ese momento ellos estuvieron dispuestos a oír y a creer todo el mensaje que Jesucristo estaba dando al mundo, a los hombres. Bueno, esta parte es también para nosotros. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuando nosotros compartimos nuestro testimonio de nuestra relación con Dios, es un testimonio verdadero, porque estamos diciendo que hemos creído lo que Dios dice de su Hijo, que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Bueno, cuando nosotros compartimos esa experiencia, ese testimonio, dice Dios que somos mensajeros de buenas nuevas, que Dios está listo para aceptar a los perdidos bajo la base de que Cristo murió por ellos, bajo la base de que la sangre de Cristo pagó la culpa para que sean perdonados, y que Él resucitó habiendo vencido la muerte para abrirnos las puertas del cielo. Eso lo vamos entendiendo después de haber creído lo primero que necesitábamos creer: que Cristo había muerto por nuestros pecados, que fue resucitado, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Bueno, después fuimos oyendo más y nuestro testimonio pues debió ir creciendo más en esa relación que tenemos. Y ahora dice aquí esta parte todavía en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? En una ocasión, el apóstol Pablo fue llevado al recinto de máxima autoridad de los filósofos atenienses, al Areópago, y oyeron a Pablo predicar a los griegos atenienses, y cuando lo oyeron le dijeron: a ver, ven acá, ¿qué es esa palabrería que traes tú? Refiriéndose a la palabra que Pablo predicaba en el seno o en la cuna de los filósofos, y ellos lo llevaron a su recinto. A ver, dinos, ¿qué es esa palabrería tuya? Y entonces en Hechos 17 Pablo les dio un mensaje a ellos, pero su mensaje los llevó hasta la resurrección de Cristo, y hasta ahí estuvieron dispuestos a oír. Cuando Pablo les habló de la resurrección de Cristo, dijeron: ya te oiremos otra vez. ¿Por qué? Porque no estaban creyendo el testimonio que Dios había dado acerca de su Hijo. Bueno, es la palabra de Dios contra la sabiduría del hombre, contra la sabiduría humana. Y Dios dice: pues si ustedes creen el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha hablado acerca de su Hijo. Y dice: mas no todos obedecieron al Evangelio. El Evangelio es todas las buenas noticias de Dios para el mundo pecador. El Evangelio en forma general son toda la buena voluntad, las bases, los fundamentos en la que Dios está atrayendo a los que están perdidos en sus pecados y perdidos para ir al infierno. Y Dios está atrayéndolos y salvándolos. Toda la Biblia habla de la voluntad de un Dios bueno, misericordioso, perdonador. Le habla
a los hombres de pecado, al hombre, a los pecadores. Y de eso se trata las buenas nuevas de parte de Dios. Y cuando Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese ejemplo que les acabo de mencionar de los filósofos, había diferentes corrientes allí, y ellos todos los días, su labor, su trabajo era discutir sus corrientes de filosofía. Y Pablo, lo que Pablo hablaba para ellos era una palabrería. ¿Y qué era esta palabrería? Pues era el testimonio de Dios acerca de su vida. Tenemos, bueno, vamos a hacer una pausa aquí